Bienvenidos a Videoteca. Nos vamos a centrar en un tema un tanto diferente a los que normalmente hemos visto en este espacio. Aquí vemos un partido entre Saprissa y Punta Arenas que se fue a penales. Ahí veíamos a Juan Carlos Arguedas, el rey Juan Carlos, como se le conoció en sus tiempos en Alajuelense, luego se puso la camisa de Saprissa. Y vemos esta definición y usted se preguntará, ¿qué se estaba jugando? ¿Por qué se fueron a penales? Era una semifinal, era una final, eran unos cuartos de final, un torneo internacional. Bueno, les voy a explicar. En la temporada 96-97 que se desarrolló entre septiembre de 1996 y julio de 1997, a nuestros dirigentes se les ocurrió hacer una definición para dar más espectáculo, para que el punto que quedaba en el aire con los empates pues no quedara sin efecto. Es decir, cuando un partido se disputan 3 puntos y hay un empate, cada equipo gana uno y hay un punto que ninguno obtiene. Bueno, en Costa Rica ya se tenía un par de años de estar jugando a 3 puntos y algunos dirigentes no estaban muy de acuerdo con algo que era mundial, que era pues una directriz prácticamente de la FIFA después del Mundial de Estados Unidos 94. Entonces se les ocurrió, copiando el modelo de un torneo de exhibición que se jugaba en aquel entonces llamado Grandes de Centroamérica, que era un torneo pues no oficial, pero que sí tenía gran relevancia, que ahí se implementó este sistema de si el partido queda empatado, vamos a penales. Y en la tanda de penales, el que gane va a obtener un punto adicional. Es decir, el que gane en tanda de penales se lleva 2 y el que pierda en la tanda de penales se lleva 1. Y aquí vemos a Saprissa. Ahí vemos a Saprissa, Walter Centeno muy joven fallando. Bueno, Saprissa Punta Arenas fue en la fecha 1 y fue el primer partido que se definió por penales. Punta Arenas ahí ganó un punto, no ganó los 3. Pero finalmente entonces se consignaba el empate, 1 punto para Saprissa, 2 para Punta Arenas en aquella primera fecha. Obviamente no vamos a repasar todos los partidos que llegaron hasta ahí, porque fueron 66, así como lo oyen, 60 en fase regular y 6 en una fase de cuadrangulares. Clasificaban los 8 primeros en 2 cuadrangulares, ahí se seguía aplicando eso. Ya cuando se llegó a semifinales, final de segunda fase y final, donde se coronó campeón la liga, que también lo hemos visto aquí en Videoteca, una emocionante definición ante Saprissa, ya ahí se jugaban series normales, o sea, como las conocemos, donde el empate pues quedaba como empate. Pero en fase regular se les ocurrió esto, que al principio pues se vio como algo novedoso, como algo que a la afición le hacía gracia, más no sé hasta dónde los aficionados iban al estadio esperando que quedaran empatados para luego tener la emoción de los penales y sin el estrés de que tampoco era que se estaba definiendo el pase a la final ni nada por el estilo. Bueno, esto lo hemos explicado varias veces en Videoteca, incluso cuando vimos la Videoteca de la Liga 96-97, que la hicimos hace muchos años, que fue el campeón, como acostumbramos a hacer aquí en Videoteca, pues vimos eso y lo explicamos. Pero ahora queríamos que ustedes lo vieran más en detalle. Aquí esto es un cartaginés Pérez Celedón, para que vean la cantidad de penales que se cobraron ese año, o lanzamientos desde el tiro libre, desde el punto de penal, que es la forma correcta de decirlo. Y bueno, escogimos algunos pasajes, especialmente de los equipos grandes, más otro que yo creo que eso sí lo recuerdan todos, ya lo vamos a ver en instantes, que fue en un Goicoechea ante Turrialba en enero del año 97, que ese pues va a ser historia porque se pateó una cantidad exagerada de penales, producto de que ninguno de los dos equipos lograba ganar. Les tocó fallar a los mejores, a las figuras. Ahí vemos a Farling y Lama, que era la figura de Pérez Celedón, o lo veíamos hace unos segundos, y bueno, les tocó errar a muchos jugadores, se perdía y a final de cuentas pues igual te llevabas 1 punto, ganabas, igual te llevabas 2, que evidentemente sí sumaban para la tabla y que sí hacen que la tabla de esta temporada sea diferente a todas. Y si usted le entró a la fiebre por llevar números y ve la tabla y y nadie le explicó eso, usted no había nacido, no se acuerda, y ve la tabla, pues va a encontrar que es un poco diferente. Vemos que hasta los porteros cobraban. Hermidio Barrantes, ahí adivinaba el arquero generaleño, y usted pues se dará cuenta que fue una temporada totalmente desnaturalizada por esto, que seamos sinceros, ya después de la explicación pues viene el análisis, y fue algo, una ocurrencia, fue algo realmente que no tenía sentido, que en ninguna parte del mundo yo creo que se ha hecho. Por ahí en algún país sudamericano, en algunos torneos sudamericanos se realizaba, y en los grandes de Centroamérica, bueno, a alguien se le ocurrió. No olvidemos que eran días en que surgía la MLS, ¿verdad? Que empezaba también el tema de los shootouts y otras definiciones supuestamente para darle mayor atractivo al fútbol. Ahora, pues está raro que en año 2021, finales del 2021, que grabamos este especial, digamos eso cuando pues estamos en la época del VAR y de otras cosas que también le han quitado, a mi entender, alguna naturaleza al fútbol. Pero después de este tema introductorio, y aquí como anécdota, Cartaginés se llevaba al punto extra en Pérez, una serie que por cierto fue bastante larga, pues empezamos a revivir esas series, y desde luego la más recordada de todas es esta. Turrialba ante Goicoechea, quedaron 0-0, Estadio Nacional vacío. Estos equipos estaban ahí disputando los últimos lugares, y de hecho junto a San Ramón iba a ser el drama por definir quién se quedaba en primera.
Bueno, ese día, con el Batman Alpizar, Luis Alpizar como arquero turrialbeño y Gerardo Hidalgo como arquero de Goicoechea y una gran cantidad de lanzadores, se iba a hacer la eterna serie de penales que ya en algunas cápsulas acá antes de más hemos repasado, o en otros especiales, que fue pues un momento histórico de nuestro fútbol, y no necesariamente por la calidad, porque si la serie de penales no terminaban era porque como los equipos anotaban también fallaban. Y bueno, ahí con jugadores históricos como Marvin Obando, otros de paso fugaz por la primera o de una carrera pues un tanto modesta, pues estos dos equipos que adicionalmente eran de los más flojitos de la tabla, como explicamos, pues llegaron a una tanda de penales que no se terminaba. Ya van a ver el marcador final, porque voy a dejar que las imágenes hablen por sí solas, porque este se sale de todos los registros que tenemos aquí, que tratamos de escoger obviamente los más recordados, pero esta serie de penales es singular a más no poder. Como pueden ver, cuando fallaba Turrialba, fallaba Goicoechea, y cuando anotaba Goicoechea, anotaba Turrialba. Por cierto, los dos equipos con uniformes muy parecidos, solo que cuando esos no eran tan exigentes con el tema de los uniformes, ahí pues Turrialba lo que variaban eran las medias rojas. Vemos como los arqueros fallaban, ya al final era casi que algo jocoso. Ojo que estos equipos, tal vez si esta definición se hubiera dado más adelante, hubiese sido un drama por la permanencia. En ese momento pues quedaban muchas fechas, y si bien ambos estaban en las últimas posiciones, pero todavía fallaban. Vemos que ya hemos visto a Marvin Obando dos veces, o sea, todos los jugadores pasaron más de una vez a cobrar. No se terminaba la serie de penales, era una historia de nunca acabar en el Nacional, con un ambiente pues, muy poco público, tampoco era un partido muy trascendente, y un estadio tan grande que Goicoechea utilizaba como sucede, y al final de cuentas el punto adicional va a ser turrialbeño, pero las imágenes hablan por sí solas. Yo creo que ya se marearon de ver penales. Bueno, 11-11, decía el canal que transmitía el partido en aquel momento. No se terminaba la serie de penales. Penales iban a la pista atlética, penales iban a las vallas publicitarias o entraban. Y pues la famosa muerte súbita no fue suficiente en primera instancia para decidir el ganador de ese punto adicional, que finalmente va a ser el cuadro azucarero. Ahí Turrialba festejaba el puntico adicional en una historia singular. 12 Goicoechea, 13 Turrialba en el ocurrente y singular campeonato 96-97. Vamos a ir a la pausa y volvemos con más. Desde hace más de 50 años, en el Cantón de Naranjo se ha cosechado un café de gran calidad. Esto, gracias a la visión de una cooperativa que tuvo la idea de producir un café único, aprovechando las bondades de nuestra región. Esta calidad se ha preservado de generación en generación. Actualmente, Café Naranjo es reconocido por su prestigio nacional e internacional. Hoy queremos rendir homenaje al productor y a su dedicación y esfuerzo por brindarnos un café de gran sabor. Porque gracias a ellos podemos disfrutar de Café Naranjo, el café de nuestra gente. Valcolor es la pintura que rinde y cubre más que las demás, que da belleza y vida a todo lo que tú quieras cambiar. Para consultas y pedidos, llámenos al 6309-5353. Estamos en el Coyol de Alajuela y en Limón Centro. Valcolor, la pintura que cubre y rinde más que las demás. Videoteca llega a ustedes gracias a Óptica Central. Recuerden que tenemos 6 sucursales en Alajuela, 2 en Heredia y también estamos en Multiplazas Cazú. Póngase al día en la Municipalidad de Goicoechea sin pagar un solo 5 en intereses moratorios. La administración aplica ayuda a deudas vencidas que se registren en el sistema hasta el primer trimestre del 2021. Visite el primer piso del Palacio Municipal y acérquese a la ventanilla de atención al público en cobros, licencias y patentes municipales. Rige hasta el 8 de julio del 2022. Consultas al WhatsApp 7047-6501 o escríbanos al correo cobros.patentes@munigoicoechea.go.cr. Construimos juntos un mejor cantón.
Bueno, aquí tenemos a Saprissa y a Pérez Celedón en el Nacional, una serie también recordada porque, bueno, involucra a Saprissa, a Eric Lonis como arquero. ¿Cuántos penales atajó Lonis ese año? ¿Cuántos dejó de atajar? Le cuento que incluso los medios y los que llevamos estadística, pues llegó un momento en que a esto no le dábamos tanta importancia porque finalmente, no es lo mismo una definición por penales para decidir un pase a la final o una semifinal o un torneo regional, que por esto, ¿verdad? Que al final de cuentas fue una ocurrencia que conforme fue avanzando el torneo fue encontrando críticas de parte de los dirigentes y como era pues de esperar ya para la campaña 97-98 cuando se jugaban torneos anuales pues desapareció este formato. Pero algo que quiero contarles es que los equipos grandes vivieron poco esta situación, es decir, Saprissa fue el que más veces empató en la fase regular, 11 veces, Cartaginés 10, La Liga y Herediano fueron muy solventes en la fase regular, casi no empataron, entonces pues fue un asunto más de equipos de media tabla hacia abajo. Ahora, hay un detalle que no podemos obviar. En los clásicos Liga Saprissa, en los clásicos Liga Herediano o Herediano Saprissa, siempre hubo ganador. Entonces no hubo ninguna serie de este tipo. Luego sí se presentaron empates, pero ya en las finales, donde ya el formato había cambiado, entonces no tenemos imágenes que involucren a los clásicos, ¿verdad? La gente pues iba al estadio esperando que su equipo ganara. Ya pues también en algún momento se entendió que obviamente era mejor ganar 3 puntos que 2, pero igual, si se llegaba a los penales había un atractivo extra que como todo, pues fue más interesante al inicio, luego se fue dilapidando. Y esta serie Saprissa Pérez Celedón, aquí escogimos algunas, la va a ganar Pérez en el Nacional. Le tocó fallar a Paté, que no anduvo muy fino con los penales cuando iniciaba ya como jugador estelar del Saprissa. Bueno, de hecho fue su primer año en Saprissa. Ahí pues Pérez Celedón lo festejaba. Es interesante, se ganaban los 3 puntos y usted se iba tranquilo al camerino. Se ganaba el adicional desde los penales y por el mismo drama o por la misma circunstancia que plantea una definición desde el punto de penal, como que se disfrutaba más. Algo pues que cuesta entender hoy en día, porque el fútbol es uno solo y esto nunca había existido solo aquí en Costa Rica en ese 96-97. Esta de Cartaginés Saprissa puede ser de las que con más ambiente, ¿verdad? Porque el estadio estaba casi lleno, porque si hay una rivalidad. Cartaginés es un equipo tradicional que en aquel momento era el subcampeón y también era un aspirante, versus Saprissa. Quedó 1-1, lo va a ganar Saprissa al punto extra. Y les cuento algo, cuando uno revisa periódicos de la época, algunos diarios que cuando eso tenían gran trascendencia, lo que publicaban los diarios, no es que ahora no lo tengan, pero ahí está Heiner Segura, jugador del Cartaginés en aquel entonces, no es que ahora no lo tengan, pero en ese entonces pues obviamente la prensa escrita tenía un gran poderío pues era uno de los medios que más calaban en el aficionado, especialmente en temas futbolísticos. Pues existía eso, que algunos consideraban que si usted ganaba en penales, ganó el partido. Recuerdo que esa vez muchos dijeron, bueno, Saprissa le gana a Cartagena, bueno, le ganó un punto adicional. Es que en la práctica el partido quedó 1-1. Entonces era un estira y encoge entre cómo podía usted analizar el resultado de un partido, porque habían 4 opciones: ganar el partido, perder el partido, empatarlo pero ganarlo en penales, empatarlo pero perderlo en penales. Es decir, podías obtener 3 puntos, ya hasta yo mismo me enredé, 3 puntos, 2, 1 o 0. Y era pues algo que incluso para el análisis tenía sus características muy propias de algo que no fructificó. Es decir, en el transcurrir del campeonato, que era anual, que por cierto ese también fue un poco interrumpido porque en medio se estaba jugando la eliminatoria hacia el Mundial de Francia 98 y cuando jugaba la selección se paralizaba prácticamente todo el torneo doméstico, pero en medio de todo sí se empezó a entender que había sido un error, que no se debió haber implementado esto. Tampoco es que se mejoró mucho pateando penales, porque hemos visto fallos de jugadores que posiblemente sí lo entrenaban porque sabían que era una posibilidad después de los 90 minutos y sin embargo pues muchos fallaban. Lonis, que era pues uno de los especialistas, Hermidio Barrantes, José Alexis Rojas en la liga, los que más se lucían en aquellos días deteniendo penales, y obviamente por la trascendencia de los equipos que representaban. Lo dije antes, repito el dato: 66 partidos, 60 en la fase regular y 6 en las cuadrangulares finales, que eran por puntos. Ya después ya se pasó a jugar llaves de 180 minutos, donde Saprissa, por cierto, eliminó a Cartaginés, la liga eliminó a Herediano. Luego Saprissa forzó a 2 juegos más. Pues Saprissa fue ganador de la segunda fase, la liga había ganado las 4 vueltas y ya la finalísima la ganó Alajuelense. Eso como para ubicarlos, aunque ya también en otros momentos acá en Videoteca lo hemos visto. Aquí está de Herediano San Carlos, para también meter a Herediano en el baile. Marcelo Saraiva, la forma correcta de decirlo, era un defensor brasileño que hizo carrera en Herediano y luego en Saprissa. Parte de ahí vamos identificando algunos, no podemos decir todos los cobradores porque nos queremos enfocar más en
en que ustedes vean de qué era que se trataba esto. Ahí el arquero de Víctor Calvo de San Carlos venciendo al joven arquero herediano que en ese momento aún no era tan titular, que Lester Morgan, que luego se consolidaría. Que al aficionado le gusta ver penales, que le gusta ver este tipo de definiciones, es algo pues entretenido. Y aquí recordamos San Carlos Herediano. Herediano se va a llevar el punto adicional. Vean la fiesta ahí de la afición florense que se trasladó ese día a San Carlos. Insisto, era algo extraño, ¿verdad? Si usted ganaba en penales, lo que obtenía era 2 puntos, no 3. Y a veces se festejaba más esos 2 puntos que los 3, que era ganar el partido en tiempo regular. Lester Morgan no era todavía el titular en Herediano. Lester Morgan, quien nos dejaría temprano. Martín Estrada de San Carlos, parte de los cobradores en aquella noche en el Carlos Ugalde, donde pues habían figuras de primerísimo plano como Mauricio Solís, que eran seleccionados nacionales. Todos pasaron por el manchón de penal, por la ruleta rusa, como se le dice. Jugadores de selección, otros muy jóvenes, otros extranjeros. Difícilmente algún jugador se quedó sin patear un penal en aquel atípico campeonato 96-97. Por cierto, en San Carlos se dieron varias tandas de penales. Después de esta vamos a ver una de San Carlos Liga. Fue una cancha donde se presentaron algunas definiciones de este tipo en aquel atípico torneo del año 96-97. Alan Oviedo, que fue el goleador de esa temporada, pero que no tuvo tanta suerte con los penales, falló esa noche. Igual Herediano se iba a dejar el punto adicional. Aquí, como lo explicamos desde el inicio, las imágenes son mera referencia, ¿verdad? No es que hubo una serie de penales más importante que otras, salvo la que vimos antes de Goicoechea y Turrialba, que sí fue pues muy particular, pero todas las demás fueron pues relativamente normales, con más o menos 5 lanzamientos por equipo, 6, 7, a veces terminaban antes, como cualquier tanda de penales. Bueno, así se jugó en aquel campeonato de hace 25 años, al momento de emisión o de grabación de este especial en Videoteca. Ahí veamos a Randall Rowe, aquí vemos fallando a San Carlos, y el punto adicional era para el Club Sport Herediano. Las más recordadas, y pues ya usted juzgará quién pateaba bien o quién la pegaba más duro, más arriba, más al centro, o cuál arquero se rifaba a la esquina. Bueno, ese día Herediano logró el punto extra, vean la felicidad. En San Carlos se dieron muchas definiciones de esta índole. Aquí tenemos una ante la Liga, que esta tiene de su historia, porque era un partido que la Liga ganaba cómodamente 3-1, San Carlos se lo empató en los 2 últimos minutos y obligó al campeón, al líder. Y terminó siendo una serie muy emocionante, 3-3 el partido en tiempo regular, y escogimos esta tanda de penales porque fue llamativo ver cómo la Liga dejó escapar el triunfo, un equipo que normalmente era muy contundente. Igual va a ganar el punto adicional en esa tanda de penales, ahí con Víctor Badilla y compañía. San Carlos, que vestía de amarillo y azul, era el segundo uniforme, la segunda equipación de San Carlos. Joaquín Guillén, que la pegaba durísimo. Estuvo buena esa tanda de penales, emocionante. Al final de cuentas, la Liga fue el equipo que ganó el punto adicional, pero bueno, quedó eso, ¿verdad? De que tenía 3 puntos en la bolsa y terminó ganando 2. Aún jugaba el Pachi Sauma con San Carlos, le tocó fallar aquella tarde y la Liga se dejó el punto adicional en el estadio Carlos Ugalde, en otro pasaje de esas series de penales del campeonato 96-97. 4-5 quedó la serie de penales a favor de Liga Deportiva Alajuelense. Ahora tenemos un Carmelita Saprissa, también estuvo muy bueno aquí en el Estadio Nacional, con un buen ambiente, un partido que en tiempo regular quedó 1-1, y luego se iba a definir un punto extra desde el manchón de penal. Cuando eran Saprissa o la Liga, obviamente los protagonistas, el mismo Herediano, que ese año tuvo un gran torneo, David Yasha anotando con Carmelita, Washington Hernández, que tal vez algunos no lo recuerdan, pero estuvo en Saprissa también, el uruguayo, Carmelita que fallaba. Y bueno, cuando eran los equipos tradicionales, obviamente tomaba más trascendencia la tanda de penales. Ronald González, que casi siempre cobraba, de hecho era el que cobraba los penales en tiempo regular para el cuadro morado, que finalmente iba a ganar el punto adicional. Lonis, ya lo hemos visto bastante tapar penales en este especial. Era un especialista, Eric Lonis, junto a Armidio Barrantes, que curiosamente eran los 2 arqueros de la selección nacional por aquellos días. Y el punto extra ese día se lo dejó Saprissa, pero bueno, la verdad es que al final de cuentas también el equipo que perdía el punto extra por lo menos se llevaba uno, y eso también pues hacía que los jugadores a veces se relajaran. Ahí la pegó muy mal Javier Vicente Guanchop, que estaba en su última temporada como sapricista. Lonis, que adivinaba. A Juan José Murillo. Bueno, Saprissa se dejaba el punto extra. Fueron series muy, pero muy entretenidas. La mayoría, casi no hubo series cortas que se definieran rápido. Juan Carlos Arguedas, que marcaba para Saprissa. Y pues era lo que sucedía, era lo cotidiano en los campeonatos entre finales del 96 e inicios del 97. Esta noche la Liga ante Belén empató, lo cual ya de por sí no era un buen resultado para un equipo tan dominante como era la Alajuelense en aquel momento, pero va a perder el negocio, iba a ser peor porque iba a perder el punto.
Y por cierto, el que iba a fallar el penal definitivo es Mauricio Montero, el chunche, que pues en aquellos días ya en ese campeonato ya fue relegado a la suplencia, ya no jugaba tanto, era la liga de Manolo Kiosellán, ya había ido Badú. Y bueno, Mauricio, que prácticamente del 90 al 96 fue el dueño de los penales en la liga, en los partidos obviamente regulares, cuando se señalaba un penal, pues ese día estaba en el campo y le tocó fallar el definitivo y Belén se dejó el punto como anécdota, por eso escogimos también esta definición. Y les cuento una estadística, Belén fue el equipo que más veces empató, sumó 16 empates en toda la temporada, así que fue el equipo que más vivió el drama de los penales, tanto en la fase regular como en la fase regular. El que más veces empató fue Punta Arenas, pero ya sumando las cuadrangulares donde Belén avanzó, terminó siendo el equipo belemita el que más veces pasó por el drama de los penales. Ahí falló el chunche, que era bastante efectivo en los penales, pero esa noche le tocó fallar. Vamos al último corte y seguiremos viendo penales en la recta final de esta videoteca un tanto diferente que les estamos presentando esta semana acá en TDMás. Desde hace más de 50 años, en el Cantón de Naranjo se ha cosechado un café de gran calidad. Esto, gracias a la visión de una cooperativa que tuvo la idea de producir un café único, aprovechando las bondades de nuestra región. Esta calidad se ha preservado de generación en generación. Actualmente, Café Naranjo es reconocido por su prestigio nacional e internacional. Hoy queremos rendir homenaje al productor y a su dedicación y esfuerzo por brindarnos un café de gran sabor, porque gracias a ellos podemos disfrutar de Café Naranjo, el café de nuestra gente. Valcolor es la pintura que rinde y cubre más que las demás, que da belleza y vida a todo lo que tú quieras cambiar. Para consultas y pedidos, llámenos al 6309-5353. Estamos en el Coyol de Alajuela y en Limón Centro. Valcolor, la pintura que cubre y rinde más que las demás. Videoteca llega a ustedes gracias a Óptica Central. Recuerden que tenemos 6 sucursales en Alajuela, 2 en Heredia y también estamos en Multiplazas Cazú. En tiempos de pandemia de COVID-19, la Municipalidad de Goicoechea agradece a contribuyentes y patentados que paguen solidariamente sus obligaciones. Está al cobro el cuarto trimestre de impuestos y el primer trimestre de patentes comerciales y licencias para la venta de bebidas alcohólicas. El periodo vence el 31 de diciembre de 2021. Visite transparencia.munigoicoechea.go.cr o munigoicoechea.go.cr. Nuestro horario es de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 4 de la tarde y nuestra caja municipal en la feria los sábados de 8 de la mañana a 12 mediodía. Construimos juntos un mejor cantón. Bueno, ya nos hemos centrado en la liga, que fue el campeón de ese año, fue el equipo más regular y que tenía pues un arsenal pesado. Escogimos esta serie de penales ante Cartaginés, porque bueno, aparte que es un clásico provincial, ya dijimos de los clásicos grandes de nuestro fútbol, ninguno se fue a penales, o ninguno se llegó a la definición del punto extra, pero este Liga Cartago, pues aparte de que es un partido con tradición, vamos a tener a José Alexis del Superman Rojas deteniendo los 3 penales, es decir, fue una serie de penales muy corta, quedó 3-0, o sea, los 3 penales de Cartaginés los falló, los adivinó Rojas, y Hermidio, que era un especialista en atajar penales, que con el Cartaginés no detuvo ninguno, así que fue una serie rápida, la liga ganó el punto extra. Y bueno, pues al final de cuentas, si alguien tenía un momento tan bueno como el que tuvo Alexis Rojas, pues se centraba el análisis del partido en eso. Más allá de que era después de los 90 minutos, más allá de que si se llegó a los penales fue porque el partido quedó empatado. Y algo interesante es que si esa liga fue el más dominante, el mismo Herediano tuvo una campaña muy buena con Guimaraes como técnico, es porque empataban mucho. También fueron equipos como que disminuyeron la posibilidad de jugar al empate. Y efectivamente pues eso les favoreció mucho para tomar distancia sobre los demás equipos. Este partido, Saprissa Pérez Celedón, que por cierto varias veces en esa campaña se fueron a penales estos 2 contrincantes, ya es de la fase final, es decir, ya estamos aquí terminando porque les voy a explicar rápidamente.
eran 2 cuadrangulares. Una la integraban Saprissa, Pérez Celedón, Liga Deportiva Alajuelense y Carmelita. Alajuelense fue primero, Saprissa segundo, Pérez fue tercero y Carmelita fue cuarto. Y la otra cuadrangular, que es esta, donde vamos a ver una serie de penales entre Herediano y Belén, la integraban Herediano y Cartaginés, o Cartaginés fue primero, Herediano fue segundo, Belén y Punta Arenas terminaron de terceros y cuartos. Todavía aquí se jugaban, sí que el partido quedaba empatado, se disputaba el punto extra del Manchón. Ahí vemos a Johnny, el Bomberito Arias, quien de Dios goce. Y bueno, ya después se jugaron las fases finales sin definición de penales. Alan Oviedo, que fue el gran goleador de aquel año, le tocó fallar. Y bueno, aquí ya se acababan las series de penales, ya después de ahí no se volvió a implementar más esta ocurrencia. Queríamos compartirla con ustedes en esta videoteca especial. Agradecerles por su compañía y nos reencontraremos la próxima semana.